Dios es santo, tres veces santo, y tenemos que aprovechar en todo tiempo, ¿verdad?, la oportunidad que Dios siempre nos da para bendecirle, para poderle exaltar y poder hablar con Él todos los días. Yo no sé, pero yo todos los días que despierto y me doy cuenta que estoy vivo, lo primero que hago es darle gracias a Dios, hablar con aquel que es el dador de la vida, que es Dios, darle gracias y pedirle, ¿verdad?, que el día que Él me da, que lo viva para Cristo, como si fuera el último día de existencia aquí en la tierra. Y yo le animo porque el hacerlo de esa manera puedes vivir confiadamente en Dios, podemos vivir confiadamente en Cristo, en que si nosotros buscamos primeramente su reino, su justicia, mire, no vamos a tener por qué preocuparnos por las otras cosas que son secundarias. Oramos. Padre, te damos gracias, te bendecimos y te exaltamos, Señor. Te hemos adorado, te hemos exaltado a través de la alabanza, a través de cada siembra, cada ofrenda, Señor, especial, cada diezmo que alguien ha traído, Señor. Todo es para darte a ti la gloria. Y todo lo que hacemos, Señor, tiene un propósito, Señor, donde te reconocemos que todo viene de ti. Y a ti te damos en todo tiempo el honor, la alabanza y toda adoración. Ahora ruego, Señor, que el Espíritu Santo esté llevando la palabra al corazón en el cual sea encarnada, Señor, para poder vivir confiadamente conforme a las promesas, Señor, según tu bendita palabra. Y lo creemos porque es la palabra tuya, es el aliento propio tuyo, Señor, en el cual has dejado para todos aquellos que creen en ti, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Amén. Abra su Biblia en el Evangelio de Lucas, el capítulo 12, versículo 22. Vamos a hablar sobre lo que el Espíritu Santo ha traído a mi corazón. Recuerde que todo lo que en lo personal hablamos, enseñamos, es algo que primeramente le pedimos al Espíritu Santo. ¿Qué es lo que necesitamos oír? ¿Qué alimento necesitamos para que nuestra fe no decaiga, para que nuestra fe vaya creciendo cada día? Dice Lucas 12, 22, dijo a sus discípulos: por tanto os digo, no os afanéis por nuestra vida, que comeréis, ni por el cuerpo que vestiréis. Es el consejo que el Señor Jesús daba a los discípulos, porque como humanos siempre va a haber una preocupación, ¿verdad?, de que qué va a pasar el día de mañana, qué nos separa el futuro. Y Cristo enseña a sus discípulos y les dice: mire, ustedes no tienen por qué preocuparse por la vida, no se afanen en qué van a comer. ¿Por qué dice no se afanen ni por el cuerpo que van a vestir? No, o sea, ustedes tranquilos. Entonces, el propósito de esta mañana es de recordarle que la misma Biblia, donde Jesús habla que ningún pajarillo es olvidado delante de Dios. Dice que Dios tiene cuidado por la más pequeña criatura. Y si Dios tiene cuidado de esos pequeños pajarillos, que hoy a través del huracán que pasó, pues todos los árboles fueron caídos, algunos descopetados, y los pajaritos, bueno, andan durmiendo ahora en los alambres. Pero ¿sabes una cosa? Dios tiene cuidado de ellos porque ya los árboles empiezan a retoñar. ¿Para qué? Para que los árboles, los pajarillos puedan dormir las noches ahí en esos árboles. Entonces, si Dios tiene cuidado aún de la pequeña criatura como los pajarillos, ¿cuánto más el Señor tiene cuidado por sus hijos? ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Entonces, hoy el Espíritu Santo nos dice: no,
no se preocupen por el día de mañana. Por eso les comentaba que en lo personal, cuando yo despierto y sé que estoy con vida, lo primero que hago es ir ante el Señor a darle gracias por este día que Él me da. Y si yo busco primeramente su rostro, voy a Él y hablo con Él, estoy buscando primeramente su voluntad, estoy buscando primeramente su justicia. Y cuando lo hacemos así, entonces yo vivo ahora confiadamente. Ahora, esto no significa que yo no voy a trabajar. Esto no significa que yo no voy a hacer lo secular porque ya estoy confiando en Dios. No, van las dos cosas ligados. El tema de hoy le puse por nombre la ansiedad frente a la fe. La ansiedad frente a la fe. Uno de los grandes peligros, yo no sé qué voy a hacer con este micrófono, tirarlo o no sé. Uno de los grandes peligros de la vida cristiana es que nos abordemos más en adquirir alimentos y que eso se convierta en el primer principal objetivo de nuestra existencia. Y lo que vemos en estos meses, días, ¿verdad? La gente hoy está más preocupada en tener más alimentos, en tener más despensas, aunque ya no las necesita, pero se han olvidado de la primer necesidad espiritual que necesitamos, que es buscar el reino de Dios y su justicia. Hoy vemos filas tras filas de personas que están ahí en el rayo del sol esperando que llegue el camión que nos va a dar despensas. Y tanto es la ansiedad de la persona que han dejado de confiar en Dios. ¿Sabías tú una cosa que en la actualidad ya mucha gente ya no necesita la despensa? Gracias a Dios que Acapulco ya se está restableciendo. Ya hay comercios abiertos, ya hay trabajo. Ahorita no podemos decir que ya no hay manera o no hay alguna manera de trabajar. Ahorita el gobierno está pagando un buen sueldo para limpiar las calles. Ahora el que no quiere trabajar es porque tiene un problema y ese problema tiene que solucionarlo. Pero la gente tiene la ansiedad tan grande que han olvidado la fe. Y lo más preocupante es que muchas veces cierto pueblo cristiano, porque no podemos decir que todos, pero ciertos grupos cristianos o ciertos cristianos tienen una ansiedad tan tremenda que se han olvidado de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Yo les decía el día miércoles que de la importancia de venir a la oración. Y le preguntaba al pastor Lucio: pastor, ¿cuántos vinieron a la oración el día martes? Dijo que 3. Entonces yo decía, es importante que nos ocupemos más de orar, de buscar al Señor, que de andar haciendo filas para tener más despensas. Y qué bueno, porque el día jueves ya la asistencia subió a 10. Hoy más que nunca la iglesia tiene que interceder. Hoy más que nunca la iglesia tiene que orar. Hoy más que nunca la iglesia tiene que estar motivada en la oración, intercediendo por el pecador. ¿Sabía usted que todo esto que hemos pasado no es algo de la casualidad? Es un llamado. Y no solamente a la gente que no se ha convertido, sino también al pueblo cristiano. Hace algunos años,
yo hablaba a la congregación y daba nombres de aquellos que Dios me dijo que yo les dijera. Y a uno, Dios le dijo que iba a tratar con él por lo que más, por demás le duele. ¿Sabía usted que muchos cristianos, su ídolo es el trabajo, son sus bienes, son sus negocios? Y en esto que pasó, Dios trató con muchos cristianos, les quitó sus ídolos, se los arruinó. Muchos de ellos se han querido volver hasta locos. ¿Por qué? Porque Dios les quitó y Dios les habló por donde más les duele. Y muchas veces nos llenamos la boca, voy a decir esta expresión, de juzgar al que no es convertido, al mundano. Y a veces decimos, no, pues que la gente no se quiere arrepentir. Pero a veces el mismo cristiano vive en esa misma condición, llevando una vida a la y se va, llevando una vida con ansiedad y se olvidan de la fe. Dice el Señor Jesús en Lucas 12:23, la vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. En otras palabras, Jesús dice que nos preocupemos primeramente por lo espiritual. Y yo pregunto en esta mañana, hermano, ¿usted se está preocupando más por lo espiritual o se está preocupando por los enseres que van a dar el gobierno? Mire, ya hoy mucha gente ya está diciendo, tengo que irme a dormir a tal lugar porque allá van a entregar. Tengo que irme a apartar lugar. Pero nunca pensamos, voy a tener que ir a orar el martes y el jueves y pararme en la mañana a tener un devocional con Dios, porque yo dependo de Dios. Hoy la gente se preocupa más por lo material, se está preocupando más por los refrigeradores, las computadoras, las salas, las televisiones. Recuerdo cuando las televisiones cambiaron de dispositivo. Hermano, la gente se iba a dormir a los centros donde estaban distribuyendo las televisiones. Se iban a dormir. Hasta cristianoides, se iban allá a hacer filas, se iban a dormir. Pero esos brillaban por su ausencia en la oración, brillan por su ausencia en las reuniones de la iglesia, brillan por su ausencia. Pero están checando el programa del gobierno, cuándo van a dar los enseres, cuándo van a dar eso para ir a hacer cola e incluso, si es posible, irse a dormir allá. Y Jesús dice, la vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Tenemos que preocuparnos por lo espiritual. Y cuando lo hacemos así, ahora el Señor cuidará de lo material y de lo físico. Él cuidará. Entonces, ¿por qué tanto nos preocupamos? A veces nos quedamos tan cansados por ganar dinero para estas cosas y olvidamos la obra del Señor. La obra del Señor queda relegada, olvidada o pasa a segundo lugar. Y el énfasis del Nuevo Testamento es que la causa de Cristo, la obra del Señor, debería tomar el primer puesto en nuestras vidas. La comida y el vestido deberían de ser algo secundario. Sí. Deberíamos trabajar duro para la provisión de nuestras actuales necesidades. Sí. Tenemos que trabajar. Pero tenemos que confiar en Dios para el futuro, pero en tanto tenemos que dedicarnos a su servicio, porque esta es la vida de fe. Yo no puedo trabajar arduamente por lo material y olvidar la obra del Señor. Necesitamos trabajar arduamente también, pero la obra del Señor
debe ocupar el primer lugar. Un ejemplo, tal vez usted no puede salir a predicar, tal vez usted no tiene el don de maestro para enseñar, tal vez usted tiene otros dones, como el don de dar, de sembrar, para que el evangelio se siga predicando no solamente en este lugar, sino a todos aquellos lugares donde Dios nos puede enviar. ¿Y cómo lo puede hacer usted? A través de su trabajo, de su salario, que usted dice, bueno, yo esta parte la guardo para la obra del Señor, para que el evangelio se siga predicando. Dijo luego a sus discípulos, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. Jesús dijo, no se preocupen por estas cosas. Ahora, cuando el Señor dijo, no os afanéis por la comida, ni por el vestido, no quería decir que teníamos que estar de flojos y esperar que estas cosas fueran dadas directamente del cielo. Un cheque, ¿no? Va volando ahí. El cristianismo no enseña, ni tampoco alienta a la pereza. A menos aquí hemos enseñado que dice la Biblia que el que no trabaja tampoco tiene derecho a comer. Es lo que dice el apóstol Pablo. Entonces, tenemos que trabajar porque por medio del trabajo Dios nos provee el alimento, el vestir para nosotros. No se permite estar de perezoso. Lo que quería decir es que para el proceso de ganar dinero para las necesidades de la vida, tenemos que trabajar. Pero no debemos permitir que estas cosas, o sea, el trabajo, el afanarme por tener más, adquieran una importancia indebida en mi corazón. Que no sea eso, sino que mi prioridad sea el servicio, la obra del Señor. Que después de todo hay cosas más importantes en la vida que lo que comemos y lo que vestimos. La Biblia dice que estamos aquí como embajadores del Rey. Escuche bien. ¿Qué hace un embajador? Un embajador representa una nación. México tiene embajadores en todos los rincones del mundo, ¿eh? ¿Por qué? Y ellos representan una parte de nuestro México en ese lugar. Por ejemplo, aquí en México tenemos embajadores también de todo el universo. Y ese pedacito de tierra es de esta nación en el cual ellos vienen y representan. Y nosotros somos embajadores del Rey. Y todas las consideraciones de comodidad personal y de apariencia, hermanos, debe quedar atrás y llevar a conocer el glorioso reino del Rey. La iglesia tiene que salir como embajadora que es de Cristo a proclamar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y por lo tanto, no debemos tener nuestra ansiedad en atesorar más y más y más y más. He visto las escenas, ¿verdad?, de cuando alguien corre la voz, en tal parte, en tal lugar están dando despensas. Y hermanos, sale la gente y de repente es un montón de gente. Digo, ¿de dónde salió toda esta gente? Y pasa la mamá, el papá, la hija, el yerno, los 5 hijos que tiene y hasta los perros van. Bueno, si los perros pudieran hacer fila, también harían fila, hermano.
Y si la familia es de 6, 8 miembros, todos traen sus despensas. ¿La necesitan? No. ¿Saben que van a vivir mañana? No. Pero la gente está tan afanada a eso. Y lo triste, también que los cristianos están afanados a eso. Lucas 22-24 dice, considerad los cuervos. Mire, los cuervos son animales impuros, pero dice, considerad los cuervos que ni siembran, ni ciegan, que ni tienen despensas, ni granero. ¿Y qué hace Dios? Los alimenta. Y hace una pregunta, ¿no valéis vosotros mucho más que las aves? Si el Señor alimenta a las águilas ratoneras, la pregunta es, ¿no crees que Él también nos alimentará a nosotros? Claro, esto es si confiamos verdaderamente en Él. Mire, antes que mi mamá partiera con el Señor me habló cuatro meses antes. Yo veía a mi mamá en el sueño que ella se iba de viaje. Y ella empezó a cantar ese canto, Santo, 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 Señor omnipotente. Y me acerqué, me junté con ella para acompañarle a cantar ese canto. Y después que ella terminó de cantar ese canto, ese himno, vi que agarró un rollo de billetes y me lo pone en la bolsa del pantalón. Y le digo, mamá, ¿y esto qué es? Dice, hijo, dice esto es para que la obra continúe. Dice, tú sigues como vas en la obra, no te preocupes, dinero siempre habrá en la obra. Fue lo que en el sueño mi mamá me estaba diciendo. Mi mamá después un tiempo ya cayó mal, muy delicada, se trajo a Acapulco y bueno, la historia es larga, pero voy a resumirlo. Y un viernes ya que estaba ya bien, en la mañana platicando con la familia en la casa, pero yo antes le comenté este sueño a mi familia y le dije, Dios me mostró esto de mamá. Y bueno, y cuando mi mamá nos dijo, hijo, dice, yo hice una promesa al Señor, dice, tengo un dinero que lo he estado ahorrando, dice, y ahora que llegue a Buenavista, se lo voy a dar a Isaías para la obra. Y todos nos quedamos mirando, ¿verdad?, de lo que ya habíamos comentado. Y confirmábamos que Dios nos había hablado y que Dios está siempre presente ahí, porque Él es dueño de la obra. Y bueno, llegó a Buenavista y días antes de que ella partiera con el Señor, ella llamó a Isaías, al pastor allá, y le entregó el dinero. Y digo, bueno, mire cómo es Dios de grande. ¿De quién es la obra? Es de Dios. La obra no es de Isaías, no es de Juvenal, no es de Joel, no es de Francisco, es de Dios. Y apenas antier, hermana Lady me pone un mensaje, dice, tío, dice, un familiar de allá, dice, te mandó un dinero. Pero lo digo, aquí lo hermoso, ¿verdad? Cuando tú dependes de Dios y obedeces a Dios y confías en Él, dice, pero hay un dinero que mamá dejó. Dice, ese dinero se ha llegado a un acuerdo acá en la familia, mi hermana Clau, que lo tomes para ti, para que se pueda invertir en la obra. ¿Se está cumpliendo? Sí. Cuando es de Dios, todo se cumple. ¿Y de qué tengo que preocuparme? Como me dijo mi mamá en el sueño, sigue como vas en la obra. No desmayes. No te preocupes por el dinero. ¿Por qué? Porque el dinero siempre Dios lo va a dar. Y ese es mi caminar todos los días. Si Dios alimenta, si Dios provee,
a los pajarillos que ni siembran, ni ciegan, no tienen bodegas, no tienen granero, y Dios los alimenta. Hermanos, ¿cuántos aquellos hijos del Señor que confían en Él? Ahora Jesús empleó los cuervos como ejemplo de cómo Dios cuida de sus criaturas, de sus hijos. Los cuervos no pasan su vida en una ansiosa búsqueda de alimento, ni para proveer para necesidades futuras. Ellos viven en una dependencia constante de Dios. He estado visitando a la hermana Sofía y a su esposo Tomás, y ya cuando fuimos y vimos la situación, y nosotros pensábamos que estaba mal por la inundación, porque al principio David y yo fuimos y estaba inundada la entrada. Le digo, no, no creo que estén ahí. Pero después ya fuimos y tocamos el timbre y entramos, y tan maravilloso. Los dos ancianos solamente, ahí solos. Decía la hermana, dice, pastor, yo esperaba que el techo de la casa de arriba, dice, fuera volado, porque todos, los vecinos, todos volados. Pero cuando salí, vi que todo estaba en orden. No le pasó nada. Y ahora dice, ¿qué vamos a comer? Tomás no puede caminar. Los que conocen al señor Tomás, le digo, hay que hacer una carrera, señor Tomás. Le va a decir, y si ahora, y luego dice, y luego vinieron a darme, dice, una despensa, pero que traían como tipo lodo. Dice, no, tú la robaste. Dice, yo no quiero cosas robadas. Dice, hermano, me llevaron un galón de aceite. Dice, no, yo quiero puro capullo. Y eso no sé qué hacer. A los pocos días, familiares de Puebla le trajeron una camioneta con despensas. Así. ¿Quién lo hizo? Dios. Pero ella decía, ya ves cómo habla ella, ¿no? Con mucho cariño. Y Dios, yo sé que tú no me vas a dejar sola. Y mire, Dios suplió. No anduvo en el lodazal ahí como muchos, cayéndose. Muchos murieron, si no sabían. Les cayó la tarima. ¿Por qué? Por la ansiedad de tener más alimentos. Vale la pena depender de Dios todos los días. Estas aves, el hecho de que ni siembran ni ciegan, no quiere decir que usted no va a hacer nada de las ocupaciones seculares. Lo que significa es que Dios conoce las necesidades de aquellos que Él ha creado. ¿Cuántos son creados por Dios? Entonces, Dios conoce nuestra necesidad y Él la suplirá si andamos en dependencia de Él. Si Dios alimenta a los cuervos, tanto más alimentará a aquellos que Él ha creado. A todos aquellos que Él ha creado por su gracia y los ha llamado para que sean sus siervos. ¿Cuántos siervos de Dios hay aquí? Somos sus siervos, hermanos. Entonces, ¿por qué carajo preocuparnos por las cosas materiales que van y vienen? Hay que preocuparnos por la vida espiritual, por la riqueza espiritual. Los cuervos no tienen graneros ni despensas, pero Dios provee para ellos sobre una base diaria. Entonces la pregunta es, ¿por qué hemos de malgastar nuestras vidas edificando mayores graneros y despensas? Ahora, esto que voy a informarle no es para que se espante, es solamente para que le dé miedo. Lo dije en inglés, luego en español. Las empresas
en la cual muchos saqueadores entraron, tienen un circuito cerrado donde ellos captan todo lo sucedido, todo lo que acontece. Y ya están subiendo a las redes sociales los rostros de aquellos que entraron en esta situación de vandalismo. Imagínense que si el pastor hubiera andado ahí no saqueando televisión, refrigeradores, llantas, motocicletas y saliera el rostro del pastor chino. Pastor de Punto de Gracia, captado con un refrigerador, captado con unas llantas, captado con una plasma de 60 pulgadas, estrenando moto nueva de lo que sacó en el día del saqueo. Qué terrible, ¿no? Y es triste decirlo, pero muchos cristianos anduvieron ahí. Ahora digo, Dios tenga misericordia de ellos, aunque Dios tiene misericordia, pero las consecuencias van a venir. Ahora, ¿de qué preocuparme en el futuro? ¿Para qué? ¿Qué gano con preocuparme? La Biblia dice que solo Dios tiene el control del presente, así como del futuro. Lucas capítulo 12, versículos 25 y 26 se lee así. Jesús hace una pregunta y dice: ¿quién de vosotros podrá afanarse a añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aún lo que es menos, ¿por qué os afanéis por lo demás? Jesús pregunta que por más que nos preocupemos, la pregunta es: ¿quién puede añadir un codo a su estatura? Mira, hay mucha gente que yo le digo, no está bien, tan poco deschavetado, que van con especialistas y se rompen un hueso para que crezcan más. No entiendo esa gente yo. Para crecer un centímetro más van y con el especialista y sí crecen un poquito, pero a base de un dolor y de todo lo que pagan. Entonces, si no podemos añadirnos un codo, un centímetro más de altura, entonces, hermano, no podemos afanarnos por lo demás. Ahora mire, esto indica la insensatez de preocuparnos por cosas como el futuro, sobre las cosas que no tenemos control. ¿Quién tiene control del futuro? Levante su mano. ¿Quién sabe que va a vivir hasta el rato? ¿Quién sabe porque no se crea de las redes sociales? Porque ya empiezan. Para el 24 de diciembre vendrá un terremoto. Y la gente que no, ay, que Dios nos ampare. Ay, que Dios esto. Esa gente deschavetada, yo le llamo así. Gente que les falta que le aprieten las tuercas. O porque lo dijo Mónica Vidente, porque está en un famoso homosexual. Es que lo dijo Mónica Vidente. Pues es un diablo. El diablo es mentiroso. Ojalá no me corran de la iglesia. Pero es la verdad, hermanos. Entonces hay mucha gente insensata que quiere tener control de las cosas. Nadie podrá añadirse un centímetro o un día más de su vida. Y si esto es así, entonces la pregunta es: ¿para qué preocuparnos por el futuro? Más bien, empleemos nuestras fuerzas y tiempo sirviendo a Cristo y dejémosles el futuro a Él. Dejarle el futuro a Cristo. Ahora, yo aprendí que con esto que pasó, mi esposa y yo deseábamos ponerle un techado a la azotea. Pero ahora
nanay. Eso que se vaya a invertir para techado, no lo invierto abajo poniendo una estructura, una jaula, para que el día que llegara a temblar no nos pase nada. Entonces Dios me enseñó esto ahora. En Japón así hacen en sus casas. Entonces, de algo tenemos que aprender, pero el futuro solamente lo tiene controlado el Señor. Dice el Señor Jesús en Lucas 27 y 28. Considerad los lirios, cómo crecen. No trabajan ni hilan. Mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Versículo 28. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Cuando hay ansiedad en nosotros, preocupación por el futuro, por acumular cosas que no sabemos si las vamos a disfrutar para el día de mañana, es porque somos hombres, personas de poca fe. Los lirios aquí son introducidos a continuación para mostrar la insensatez de invertir el tiempo para obtener más de lo que se necesita. Los lirios no trabajan, pero tienen una belleza natural que ni Salomón se vistió así con toda su gloria. La Biblia dice que así viste Dios de belleza a unas flores que hoy florecen y que mañana son quemadas. La pregunta aquí es la siguiente: ¿dejará de preocuparse Dios acerca de las necesidades de sus hijos? De ninguna manera. Pero cuando nos preocupamos, demostramos ser de poca fe. Cuando nos preocupamos, nos agitamos tanto y nos lanzamos a una lucha incesante por obtener más y más posesiones materiales. Malgastamos nuestras vidas haciendo lo que Dios habría hecho por nosotros si tan solo hubiéramos dedicado más a Él nuestro tiempo y talento. Ahora que el tiempo que pusimos el comedor comunitario aquí en la iglesia, Punto de Gracia, veíamos muchas cosas de cómo la gente corría sonámbula con una ansiedad tan terrible que cruzaban la calle y así sonámbulas, buscando comida, buscando despensa, buscando algo. Pero hermanos, miren lo que dice Jesús, versículo 29 al 31. Vosotros, pues, ¿a quién dice vosotros? A los cristianos, a sus hijos. Dice, vosotros pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Versículo 30. Porque todas estas cosas buscan la gente del mundo. ¿Quiénes buscan estas cosas? La gente del mundo, o sea, la gente que no cree en Dios, la gente que no tiene fe. Dice, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Dios sabe que usted necesita comer. Dios sabe que usted necesita vestirse. Y Dios te da. Ahora el consejo que da Jesús. Versículo 31. Mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas serán ¿qué? Añadidas. Pero la pregunta del millón, ¿estamos buscando el reino de Dios para que las otras cosas sean añadidas? Muchas veces lo hacemos invertido. Queremos primeramente las añadiduras y luego, si Dios te lo da, entonces das gracias a Dios.
Entonces vienes a dar testimonio. Hermano, quiero dar un testimonio. Por eso aquí nosotros no tenemos esa costumbre de pasar hermanos a que den testimonio. Decía una vez el hermano Catarino, decía, híjole, cómo no me gustaba cuando un hermano decía, pastor, quiero dar un testimonio. Y pasaba, hermano, quiero dar gracias a Dios, dice, porque una hormiga estaba ahí y lo bueno que me quitó y cayó allá. Dice, ¿esos son testimonios? Y a veces el que pasa a dar testimonio quiere predicar y ocupa el tiempo en dar el testimonio y acorta la predicación. Ahora, mire, nosotros tenemos que buscar el reino de Dios. Los testimonios se dan por sí solos. Por ejemplo, la gente que estuvieron viniendo a tomar sus alimentos aquí, ellos daban testimonio del amor de Dios. ¿Quién nos daban? La misma gente que no conoce a Dios. Ellos daban testimonios y ellos decían, mira, allá en esa iglesia están dando comida, están alimentando. Y ese testimonio es el que vale, porque ellos van y testifican del amor, de la gracia de Dios. Ese es el testimonio y es la forma en la cual debemos de testificar. Dice, mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. En realidad, de nuestras necesidades diarias, hermanos, son pequeñas. Es maravilloso cuando vivimos para Cristo y cuando hacemos su voluntad. Y cuando lo hacemos así, hermanos, no hay tiempo para preocuparnos de la comida y el vestido, porque sabemos que la vida es más importante que la comida y el vestido. Y por lo tanto no podemos estar ansiosos, preocupados por el futuro, así como se preocupan y viven los inconversos, aquellos que no tienen a Dios, a Cristo en su corazón. Las gentes del mundo que no conocen a Dios como su Padre, ellos dedican su tiempo en alimentos, en el vestido y en los placeres. Y estas cosas constituyen el mismo centro y circunferencia de su existencia. Pero Dios, miren, nunca tuvo la intención de que sus hijos pasen el tiempo en una loca precipitación de en pos de los placeres cotidianos y de todas aquellas necesidades cotidianas. Usted va a ver, ya la están haciendo cuenta, dice, me voy a ir a dormir para que... Dice, ay, ¿qué letra soy yo? Yo soy la letra A. No, voy a ser el primero. Dice, gloria a Dios. Yo soy la R, soy el último. Y ya la gente se está preocupando, ¿no? Pero no se están preocupando por buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Se están preocupando por lo que van a recibir del beneficio del gobierno. Híjole. Gloria a Dios. Ahora mire, Él tiene una obra que llevar a cabo, Dios, y ha prometido cuidar de aquellos que se den de corazón a Él. La pregunta que debemos de hacernos, ¿nos estamos dando a Dios de corazón? Dios ha prometido cuidar de todos ellos. Y si buscamos su reino, Él nunca nos dejará hambrientos ni desnudos. Hermanos, nomás en este mes, después del huracán, hemos engordado como usted no se imagina. En serio. ¿Por qué? Porque alimento hay de sobra. La gente que a veces compraba 1 kilo de arroz, ahora tiene
cientos de kilos de arroz y de frijoles, sardina, atún, leche. Y muchos hasta, yo no me gusta la sardina, no me gusta el atún, no me gusta. Ahora hasta se dan el lujo de decir no me gusta. Bueno, pero el que se entrega a Cristo y busca su reino, dice, ese nunca, Dios nunca lo dejará hambriento ni desnudo. Qué triste sería llegar al final de la vida y darnos cuenta de que la mayor parte de nuestro tiempo la pasamos o lo pasamos esclavizados en aquello que estaba ya incluido en el billete de ir al cielo. Dios ya nos dio todo. Mire, Dios ya nos dio todo. O sea, iglesia, quiero que despierten esto en el amor de Cristo. Cuando Cristo los salvó, Dios le dio todo. ¿Sí lo cree usted? Bueno, entonces si lo cree, deje de preocuparse, deje de esa ansiedad y abrace la fe en Cristo. Su casa se perdió por no confíe en lo que le dé el gobierno, confíe en Dios, en que Dios le dará los medios, ya sea por el gobierno, ya sea por otros medios, pero Dios le va a dar para su casa. Y si Dios no le da para su casa, al fin que su patria, verdadera patria, su verdadera casa, ¿dónde está? En los cielos. Esto va a quedar aquí. Esto aquí queda. Dice Lucas 12:32, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Fíjense nomás, mire cómo es la gracia de Dios. Si usted ha estado preocupado, atormentado, dice el Señor, no temas. Yo soy tu Padre. ¿Cuántos padres terrenales nos preocupamos porque nuestros hijos estén bien? Todos. Si nosotros como padres terrenales sabemos dar, cuidar de nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial, Él cuida de nosotros? Y Él nos dice hoy, no teman, manada pequeña, no teman, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. En ese tiempo, en el tiempo de Jesús, los discípulos eran una pequeña manada, un pequeño grupo que fue enviado en medio de un mundo enemigo que los aborrecían y los perseguían. Era cierto que no tenían medios visibles de apoyo o defensa, pero este indefenso grupo de hombres estaba destinado a heredar el reino con Cristo y un día reinarían con el Señor sobre la tierra. Y a la vista de esto, el Señor les alentó a no temer, a no tener miedo, porque si el Padre tenía unos hombres tan gloriosos en reserva para ellos, entonces, hermanos, no debían de preocuparse por el camino que habían de recorrer. Así nosotros. Pero nos preocupamos tanto por el día de mañana y nos olvidamos de las promesas de Dios. Y hoy el Espíritu Santo nos hace una pregunta a todos, y la pregunta es la siguiente: ¿dónde está tu tesoro? Preguntémonos a nosotros mismos, ¿dónde está mi tesoro? ¿Por qué esta pregunta? Jesús dice en Lucas 33 y 34, vended lo que poseéis y dad limosna, y haceos bolsas que no se
donde ladrón no llega ni polilla destruye. Verso 34. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Pero la pregunta es, cuando Jesús dijo que tenemos que vender lo que poseemos, ¿realmente Jesús estaba diciendo eso literalmente? Hay que vender lo que poseemos. No. Porque más adelante dice, y dad limosna. Jesús estaba enseñando de que de lo que tenemos que compartir con aquellos que no tienen. En el libro de los Hechos encontramos de cómo la iglesia dice que vendían propiedades, no todas, pero algunas propiedades eran vendidas, y de lo vendido dice que se repartía según la necesidad de cada hermano. Usted tiene tal vez mucha despensa en su casa, tendrá el cuarto lleno, pero la pregunta es, ¿usted la está repartiendo con aquellos que realmente no tienen? ¿La está compartiendo? Dice, da limosna. Lo que hicimos en el comedor, y mucha gente que hizo cuando se pusieron los comedores comunitarios, es eso, dar limosna, dar al hambriento. Y al hacerlo, estaban haciendo bolsas que no se envejecen. Estaban haciendo tesoros en los cielos que no se agotan, donde el ladrón no puede llegar, ni la polilla corrompe. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. En lugar de acumular posesiones materiales y planear para el futuro, mejor hay que poner nuestras posesiones, ¿a dónde? A la obra de Dios. Ahora, esto no significa que yo voy a poner toda mi posesión para la obra del Señor, pero habla de que si yo tengo un negocio y ese negocio me genera una ganancia, ahora, para que ese tesoro en los cielos no se agote, ¿qué tengo que hacer? Invertir en la obra del Señor, porque a través de la inversión en la obra del Señor, el evangelio se sigue predicando y el Señor sigue salvando más almas para su reino. La polilla no corrompe, el ladrón no puede llegar ahí. Pero si mi corazón está en el tesoro y no en Dios, entonces seré un cristiano egoísta, un cristiano mezquino, que aunque ve la necesidad que hay que invertir en la obra para que el evangelio se siga predicando, pasa de lejos. O hace como el avestruz. ¿Sabe qué hace el avestruz? Entierra su cabeza en la cueva. Y hace muchos creyentes. Vemos la necesidad en la obra, pero pensamos que si sembramos en la obra me voy a quedar pobre. Pues todo lo contrario. Cada vez que nosotros sembramos en la obra, somos bendecidos, porque somos partícipes de ese gran reino, y que ese día, cuando lleguemos al tribunal de Cristo, recibiremos recompensa. Dice, porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. No debemos acumular posesiones y planear para el futuro. Y si tenemos posesiones, hay que ponerlas a la obra de Dios. Y al hacerlo de esa manera, mire, estamos invirtiendo para el reino, para el cielo y la eternidad. Y cuando lo hacemos así, escuche bien, los estragos del tiempo, los terremotos, los huracanes, los tornados no harán mella sobre sus posesiones. ¿Sabía usted
que muchos cristianos que son sembradores en la obra de Dios, que se preocupan por la obra de Dios, sus negocios están intactos y son los que están perseverando. ¿Por qué? Porque ellos, su confianza, su corazón no está en el negocio, en el tesoro de las ganancias de su negocio, sino que está en el reino de Dios. Y cuando ponemos nuestro corazón en Dios, no hay nada que nos pueda detener para dar para la obra de Dios. La Biblia dice que los tesoros celestiales están totalmente asegurados contra robo y despojo. Ahora mire, el problema de las riquezas materiales es que generalmente nos pueden poseerlas sin confiar en ellas. Por eso dijo el Señor Jesús, que donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y el Espíritu Santo, por medio de la palabra, hoy nos dice que debemos de confiar en Dios. En su casa, con más tiempo, estudie Lucas, capítulo 12, del versículo 13 al 21, donde nos habla aquí de la parábola de este rico que estaba más interesado en ganar mucho dinero que oír la palabra de Dios. Este hombre solo quería que Jesús resolviera sus problemas, pero que no lo salvara de su codicia. Y es lo que hoy mucha gente vive. Hoy viene a la congregación, viene a una iglesia cristiana para que oren por él, porque trae un problema, para que Dios le dé algo que él necesita. Y una vez que por la gracia de Dios en su misericordia él escuchó la oración y bendice a aquella persona, se va, no vuelve, no regresa. ¿Por qué? Porque él no estaba interesado en la salvación que Cristo da, sino en la codicia. Ahora, el dinero no necesariamente resuelve los problemas, sino todo lo contrario, crea nuevos problemas. El que no tenía dinero, dice un dicho, el que no tiene y llega a tener, ¿qué dice? Loco se quiere volver. Antes de ser pobre estaba cuerdo, pero cuando tuvo se volvió loco, ya es un problema. Ahora la pregunta ¿es pecado ser rico? La respuesta es no. Pero sí es un pecado hacer de la riqueza su Dios. La riqueza puede ser una ventana por la cual podemos ver a Dios, o puede ser un espejo en el cual nos vemos solamente nosotros mismos. Puede hacernos generosos o puede hacernos egoístas. Esto es dependiendo de lo que haya en nuestro corazón. Si yo no tengo y llegase a tener, pero mi corazón está depositado en Cristo, entonces sería más generoso de lo que soy. Pero si no tengo y llego a tener, tendré varios problemas. Me volvería loco, me volvería egoísta, envidioso. Ahora mire, Dios da un consejo a los ricos, a los que tienen más que otros. Si usted y yo llegásemos a tener más que otros y llegásemos a ser ricos, Pablo da el siguiente consejo. 1 Timoteo 6:17. Dice así: a los ricos de este siglo, o sea, de este mundo, dice, manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas,
sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Las cosas que Dios nos da no es para almacenarlas, es para que las disfrutemos. Y cuando habla para que la disfrutemos, está hablando de dar a los demás, para que también ellos compartan esa bendición que Dios nos ha dado. Los ricos son propensos a la codicia, porque el rico entre más tiene, más quiere, claro, si su corazón está en las riquezas. Y los pobres son propensos a la ansiedad. Dice, híjole, no, es que no tengo, yo quisiera tener, yo quisiera. La Biblia dice que ambas cosas, las dos, son pecado. Cuando sustituimos las cosas por la vida, cuando trabajamos más por esas cosas, dejamos de vivir por fe y de confiar en Dios. Todo en la naturaleza confía en Dios para suplir sus necesidades. Como decíamos, los pajarillos, las águilas. Por lo tanto, también debemos hacerlo nosotros. ¿Por qué razón? Mire, porque el afán, el preocuparnos, solo nos derriba. Dice Dios, deja de preocuparte en esa situación. Dios le dice hoy, pon tu corazón en mí y confía en mí. Yo soy el que gobierno, el que tengo control de todas las cosas. Ahora, ¿cuál es la clave para una vida libre de ansiedad y preocupación? Es un corazón completamente centrado en Dios. Esa es la clave. ¿Quiere llevar una vida despreocupada por el mañana, qué vas a comer, qué vas a hacer? Es importante que tu corazón esté completamente centrado en Dios. Pastor, ¿y cómo puedo centrar mi corazón completamente en Dios? Mateo 6:33, Jesús dice una vez más. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y estas cosas os serán añadidas. Pero ¿cuál es el consejo de Jesús? Dice que busques primeramente. ¿Qué entendemos por primeramente? ¿Cómo entiende usted que es primero? Antes que todo. Es que mira, no, primero. Por eso cuando iniciaba le decía yo, cada vez que usted se levante y se dio cuenta que respira, tiene vida, hable con Dios, dele gracias a Dios y dígale, Señor, te voy a buscar primeramente a ti. Yo quiero que tu palabra se encarne en mi corazón y hoy este día que me das, vivirlo para ti, agradarte a ti. Y lo demás, tú sabes mi problema, tú sabes mi angustia, tú sabes que no puedo dormir por eso, pero yo te lo pongo en tus manos. Voy a buscar primeramente tu reino, tu justicia, voy a vivir para ti. Y sabes una cosa, y yo le prometo, de acuerdo a la palabra de Dios, que Dios nunca lo dejará solo, nunca la dejará sola en el problema. Deje que Dios luche por usted. Usted solamente busque primeramente su reino, su justicia, coma de su palabra, platique con Él todos los días. Surge una pregunta y es para todos. Y la pregunta es la siguiente: ¿sirve usted a Dios? Mire, ¿por qué es importante servir a Dios? Y la sugerencia es, yo les digo, si no sirve a Dios, si no está sirviendo a Dios, sirva. Sirvamos a Dios, porque vivir por las posesiones, esto puede cegarnos
al futuro y dejarnos desprevenidos en cuanto a la venida del Señor. Podemos enredarnos tanto en los bienes de este mundo que podemos olvidarnos de la eternidad. Debemos ser siervos fieles, esperando y velando al novio, el arrebatamiento, trabajando para el Maestro. ¿Por qué? Porque Él vendrá como ladrón, de modo que debemos estar listos. Y quiero dar esta conclusión. La parábola del rico insensato ilustra el hecho de que las posesiones no son lo principal en la vida. Acuérdese que dijo: alma, muchos bienes tienes, sáciate, huélgate. Pero escucha una voz que dijo: necio, esta noche piden tu alma. ¿Y todo lo que tiene, de quién será? El rico murió, y no dice la Biblia que contrató camionetas de mudanzas para llevar los bienes. Y hasta ahorita no he visto a nadie que parta, que muera y lleve sus posesiones, sus autos, sus negocios, sus casas. Todo queda. Este hombre que había tenido una buena cosecha, hablando del rico, se vio con lo que le parecía otro gran problema. No sabía qué hacer con todo ese trigo que tenía. Todos sus graneros y depósitos ya estaban todos llenos. Entonces dice que tuvo una genial idea. Y según él había resuelto el problema. Decidió derribar sus graneros y edificar otros más grandes. Yo creo que podría haberse ahorrado este gasto de construir si solo hubiese mirado al mundo necesitado que lo rodeaba. Hermanos, si usted tiene mucha despensa, mire, repártela, compártela, porque van a ir los ratones y le van a empezar a comer ahí los frijoles, el arroz, el aceite. Compártalo. No sea egoísta. Hay mucho necesitado que le rodea. Si este hombre rico hubiese empleado estas posesiones para dar comida, tanto lo espiritual como la física, a los pobres, las casas de las viudas, y alimentar a los niños, que son los graneros que duran para siempre. Por eso cuando el cristiano da, siembra, hermanos, siempre será prosperado. César, que ha estado conmigo pues todos los años, él sabe cómo trabajamos ahí en el pequeño changarro. Y decíamos: César, lo primero que caiga aquí va a ser para sembrar en la obra del Señor. ¿Por qué? Porque hemos aprendido en que si damos primeramente a la obra de Dios, Dios estará supliendo en todo tiempo. Seremos prosperados primeramente espiritualmente, porque tendremos el gozo de que servimos a Cristo con nuestros bienes, con nuestras posesiones. Es lo que tenemos que hacer. Y termino con lo siguiente, citando Lucas 12:34. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. En otras palabras, aquello en lo que uno invierte su dinero revela también la prioridad de su corazón. ¿En dónde está usted invirtiendo más? ¿En dónde usted causa su dinero? ¿Para tener otro negocio más? ¿Para abrir otro negocio? ¿Tener una cadena?
¿Dónde? El consejo del Espíritu Santo por medio de la palabra es que su corazón esté en Cristo y que Cristo sea donde la obra, donde usted pueda invertir. ¿Por qué? Porque eso es eterno. Es lo que va a durar por la eternidad. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Si usted invierte más en lo material, entonces está revelando la prioridad de su corazón. Y si usted invierte más y más en la obra para que la gloria de Dios, para que el reino de Dios se expanda, salvando almas para su reino, también nos daremos cuenta, se dará cuenta cuál es la prioridad de nuestro corazón. Oramos, Padre, te honramos y te bendecimos, Señor. Hemos dado tu palabra conforme la necesidad, Señor, de nuestros corazones. Hoy más que nunca hay mucha ansiedad y que ha abrumado a muchos la fe. El rico quiere tener más y tiene una ansiedad por tener más riquezas. El pobre, su ansiedad es por su pobreza y quiere tener aquello que no tiene y dedica más tiempo para conseguir eso. Y ambas cosas, dice tu palabra, que son pecados y te ofenden a ti. Señor, enséñanos cada día a depender totalmente de ti. Enséñanos cada día a confiar verdaderamente en ti y que lo que hablamos, lo que enseñamos, lo que predicamos vaya acorde, Señor, y sea manifestado por las obras que hacemos. Te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Gracias te damos, Espíritu Santo. Te damos a ti el honor, te damos a ti la gloria, Señor, porque solo tú eres un Dios santo, Señor, en el nombre de Cristo, tu santo y amado Hijo, Señor. Amén. Dale una ofrenda de aplauso al Señor.